Buenos días, familia Misión. ¿Cómo están? ¿Están contentos en esta mañana? Yo sí, estoy muy contenta. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar en su casa, pero también de poder compartir su palabra. Y como decía Jessica, queremos felicitar a todas las mamás, a las mamás que están de tiempo completo en casa. Felicidades a las mamás que están también parcialmente o tiempo completo en el trabajo. Felicidades a las mamás por elección, a las futuras mamás y bueno, a las mamás que pues a lo mejor están en la espera también por fe. Felicidades, porque sabemos que en el Señor sus promesas siempre son un sí y son un amén. Así que esperamos también con el favor de Dios felicitarlas próximamente. Y bueno, en esta mañana vamos a orar para darle el lugar al Señor y también para ponernos en las manos de Él, y que toda palabra que sea hablada, que sea dicha, sea de bendición y que pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente. Acompáñenme. Padre, te damos tantas gracias esta mañana por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque nos permites estar aquí. Bueno, ponemos en tus manos esta reflexión, pedimos que tú seas hablando a nuestro corazón, sensibilízanos, abre nuestros sentidos espirituales y que podamos escuchar este mensaje, apropiarnos de lo que vamos a escuchar, pero también ponerlo por obra. Te damos tantas gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, el mensaje de hoy se llama Una mujer digna de imitar. Y este mensaje sí es dirigido para las mamás, pero también puede ser aplicado para ti, compañero, esposo, amigo, hermano, es para todos este mensaje. Y bueno, vamos a hablar de una mujer de Sunam, la Sunamita. No sé si han escuchado a lo mejor de esta mujer o alguna canción que anda de moda, que yo hace poquito la descubrí. Y bueno, esta mujer era diligente, dice la palabra que era generosa, era proactiva, era respetada por la sociedad porque era rica y bueno, le servía a Dios. Pero una de las cualidades más importantes de esta mujer de Sunam era que ella tenía ese discernimiento, de parte de Dios. Y bueno, tú te preguntarás a lo mejor, ¿y qué es discernimiento espiritual? El discernimiento es cuando percibes, cuando descubres o cuando puedes reconocer la presencia de Dios. Y bueno, esta mujer, como decía, tiene muchas cualidades y muchas cualidades que son dignas de imitar, pero una de las cualidades más hermosas o importantes es que ella tenía ese discernimiento, que ella podía reconocer cuando estaba la presencia de Dios. Y bueno, vamos a ver en la historia que esta mujer tenía muchas cosas, muchas buenas cualidades. Dijimos que era rica económicamente, no le faltaba nada. Estaba casada, le servía a Dios, proactiva, pero algo le faltaba a esta mujer. Y lo que le faltaba era que no tenía hijos. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Segunda de Reyes 4, el capítulo 4, versículo 8. Y voy a leer la versión, traducción lenguaje actual, por si no la tienes. A lo mejor te va a sonar un poquito diferente, pero si sí la tienes, pues vamos a estar leyendo lo mismo. Ok, y dice, el verso 8 dice, una mujer valiente, un día Eliseo fue al pueblo de Sunem. Allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba en casa de ella.
Entonces la mujer le dijo a su esposo: mira, yo sé que este hombre que nos visita cuando pasa por el pueblo es un profeta de Dios. Construyamos en la terraza una habitación, pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así el profeta podrá quedarse cada vez que venga a visitarnos. Esta mujer sunamita pudo reconocer que Eliseo era un hombre de Dios, que era un representante de Dios en la tierra. Por eso ella, como dijimos que era proactiva, reconoció que ese siervo de Dios pasaba por ahí constantemente, y ella le dice a su esposo: ¿por qué no le construimos una habitación? Ella decide invertir su dinero junto con su esposo para darle un lugar especial a Eliseo. Podemos aquí ver que ella era una servidora de Dios. Y bueno, no solamente le servía a Dios de muchas maneras, sino que era hospedadora. Ella le dio ese lugar especial a Eliseo y obviamente a las personas con las que él también viajaba, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta mujer pudo discernir, pudo reconocer que era Eliseo el hombre de Dios para ese tiempo. Le abre su hogar y le construye una habitación. Y en medio de todo, el desarrollo de esta historia, podemos ver que ella era una mujer con una actitud de servicio. Ella decidió invertir su tiempo, su esfuerzo, su economía, pero algo tan importante es que ella sabía dónde estaba invirtiendo su economía, estaba dándolo todo en el reino de Dios. Y cuando tú le sirves a Dios, cuando tú inviertes tus habilidades, tus talentos, tu economía, cuando eres generoso, el Señor no se queda con nada y siempre nos bendice. Ella sabía en dónde estaba invirtiendo todo lo que ella tenía en sus manos. Ella sabía que cuando sembraba en el reino era una garantía, porque todo lo que le damos al Señor, como les decía, es un hecho que Él se va a encargar de dar fruto y de darlo abundante, porque Él jamás, aunque nosotros pensamos que nosotros damos todo, en realidad Él nos devuelve multiplicado. Esta mujer, además de todas las cualidades que tenía, ella era una mujer que sabía específicamente que invertir en lo eterno tiene una repercusión en la tierra, pero también en el cielo. Además, su servicio no era un servicio interesado. Ella no estaba hospedando a Eliseo solamente porque a lo mejor esperaba un milagro, una oración, o a lo mejor que pudieran decir que ella hacía cosas o que servía a el profeta, sino que era un servicio desinteresado. Y podemos ver más adelantito el por qué. Pero podemos ver también que cuando te ocupas en las cosas de Dios, Él se ocupa de ti. Ella se estaba ocupando de las cosas de Dios porque estaba abriendo su hogar, él estaba sirviendo al Señor, era fiel, era creyente, amaba a Dios. Por consecuente, el Señor tenía algo grande para ella. Y yo creo que esta es una lección bien importante que nos deja esta mujer, en saber que lo que le damos al Señor jamás va a regresar vacío. Lo que tú le ofreces al Señor no es a lo mejor
que tú puedes pensar que sea mínimo o que no tenga significado o que sea a lo mejor no del nivel que tú quisieras, sino que el Señor lo ve, lo aprecia, pero Él jamás se queda con nada. Así como esta mujer se ocupó de las cosas de Dios, así nosotros también es una invitación a que nos ocupemos de su servicio, de la fe, de cultivar la oración, el ayuno, y por consecuente el Señor va a darnos aquello que nosotros deseamos, aquellos deseos y anhelos que hay en nuestro corazón. Y vamos a continuar con la historia, y en Segundo de Reyes 4:11 dice así. Segunda de Reyes 4:11 dice: un día Eliseo llegó y se quedó a dormir en la habitación que le habían construido. Luego le dijo a su sirviente Gehazi: esta señora se ha preocupado mucho por nosotros. Pregúntale qué podemos hacer por ello. Pregúntale también si quiere que le hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. Cuando el sirviente de Eliseo se lo preguntó, la mujer le contestó: no me falta nada. Vivo tranquila entre mi gente. Cuando Eliseo le preguntó a su sirviente qué podían hacer por ella, Gehazi contestó: bueno, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces Eliseo le dijo: llámala. El sirviente le llamó y cuando ella llegó se quedó en la puerta. Pausa comercial. Eliseo le dijo: el próximo año por estas fechas llevarás en tus brazos un hijo tuyo. La mujer respondió: usted es un profeta de Dios y yo soy su servidora. Por favor, no me mienta. Entonces aquí vemos cómo la tsunamita, como decía yo al principio, su servicio era desinteresado. Porque cuando le hace la pregunta a esta persona que iba con Eliseo, ella le contesta: nada. ¿Qué necesitas? Nada. Ella pudo haber aprovechado ese momento para decirle: quiero esto. Tengo en mi corazón este anhelo. Pero ahí podemos ver que su servicio, lo que ella hacía era desinteresado totalmente. Posiblemente también podemos pensar que esta mujer había enterrado ese sueño, ese anhelo de ser madre. Y posiblemente había perdido la esperanza, a lo mejor no tenía ganas de traer a su memoria eso que ella tanto le había dolido, porque acuérdense que ser una mujer estéril en aquellos tiempos pues era mal visto o era criticado por las personas. Pero esta mujer, cuando responde, vemos una respuesta fría, una respuesta sin esperanza. Nada, no necesito nada. Posiblemente, y era verdad, ella lo tenía todo, como dijimos hace rato. Tenía muchas cosas buenas, tenía economía, tenía una casa, tenía esposo. Pero eso que estaba en lo profundo del corazón, que ella no quiso externar, el Señor sí lo conocía. Y bueno, hoy nos podemos preguntar nosotros: ¿qué sueño hemos enterrado? ¿Qué a lo mejor alguna pasión, alguna oración, alguna situación, alguna oración inclusive, que habías hecho por mucho tiempo y dejaste de hacerla? A lo mejor ya te acostumbraste a convivir con dolor, a lo mejor ya te acostumbraste a convivir desesperanzado, o perdiste la esperanza con ese proyecto, con ese sueño que tanto habías anhelado. Y esta historia, iglesia, nos recuerda y nos reta también para que nosotros no dejemos de orar por eso que el Señor puso en nuestro corazón.
el Señor quiere que persistamos en oración. Así dice su palabra. Persiste. Sean persistentes. Crean en todo momento. El deseo de Dios para nosotros es que nos apropiemos tanto de eso que hemos orado, de tanto esos anhelos que tenemos en nuestro corazón, que los tomemos, que no los soltemos hasta que podamos ver una respuesta de parte de Dios para nosotros. Porque su palabra dice, la esperanza puesta en Dios no avergüenza. Cuando tu esperanza está puesta en el Señor, Él no te va a avergonzar. Posiblemente no va a responder en el momento que tú deseas, que tú estás pidiendo. A lo mejor no te va a responder de la manera que tú quisieras, pero su palabra así lo dice. Y tú aprópiate en esta mañana de esa palabra. La esperanza puesta en el Señor jamás te va a dejar avergonzado. Y podemos ver cómo ella, su respuesta tan fría, piensa que están jugando con ella, que le están mintiendo. Pero también con el paso del tiempo y en la historia podemos ver que el Señor después de un año le da ese hijo que tanto había deseado esta mujer. Puede ver el milagro del fruto de su vientre. Dios le concede tener este hijo, pero también su fe es probada. La Biblia nos dice que este niño cuando creció se fue al campo con su papá y estando en el campo le empezó a doler la cabeza y bueno, le dice, papá, me duele la cabeza. El papá lo primero que hace es pedirle a un criado que lo lleve con su mamá, pero cuando llega con su mamá, pues fue muy poquito el tiempo que estuvo en sus brazos porque muere en las piernas, dice la Biblia, de esta mujer de Sunam. Y lo primero que ella hace en esta historia, que fue lo que más impactante, que fue muy impactante para mí, fue que ella no actuó o no se preparó para un funeral. Lo primero que ella hizo fue tomar a su hijo y subirlo a la habitación que ella había construido para Eliseo. Ella acuesta al niño en la cama donde estaba esa habitación. Y ahí podemos ver que ella baja rápido, le dice a su esposo que le prepare una burra, que le dé a un criado para que la acompañe. No le da explicaciones. Su esposo se queda así como que, pero ¿a dónde vas? Y todavía pues no es el día donde nos congregamos, donde nos juntamos todos para adorar a Dios, para leer la Biblia. Pero ella no le da explicaciones y le dice, yo sé lo que hago. Y ella se va hasta el monte Carmelo, y cuando Eliseo la ve de lejos, le dice a su criado Gehazi, ve y pregúntale que sí, qué pasa, que sí, qué tiene. Pero ahí nos podemos dar cuenta que cuando este criado la recibe, no especifica qué le dice ni cómo la trata, pero ella totalmente no quiso abrirse con él. Él le pregunta que sí, qué pasa, y ella le dice, todo está bien. Y cuando leía yo esto, podía ver que la mujer de Sunam, ella actuaba conforme sus convicciones, actuaba conforme su fe, porque podemos ver que ella no se preparó para una tragedia, ella se preparó para ver un milagro. Tu fe, iglesia, determina tus acciones. Y pues, si tú puedes hacerte esta pregunta, háztela. ¿Cómo estamos reaccionando en medio de nuestras crisis?
¿Cómo estamos reaccionando en medio de nuestras, a lo mejor de los problemas, de las situaciones que nos agobian, inclusive de las tragedias? ¿A quién estamos acudiendo? Ella acudió a Eliseo. Ella no la pensó dos veces y se fue inmediatamente hacia donde él estaba. Pero porque ella sabía que el profeta podía usar, que Dios podía usar la vida del profeta para hacer el milagro en su hijo. Ella no lo dudó. Y como decíamos, Eliseo manda a Gehazi y le dice, pregúntale que está bien. Otra vez, una mujer que se cierra totalmente cuando se ve vulnerable y no responde con sinceridad. Cuando a ella le preguntaron que sí, ¿qué pasaba? Ella dijo, todo está bien. Pero en realidad no todo estaba bien. Estaba destrozada porque había perdido a su hijo. Yo sé que la pérdida de un hijo es el dolor más grande que puede existir. Y no me imagino cómo ella pudo tener esa actitud de no quebrarse, de no abrirse. Pero escudriñando la palabra también nos lleva a reflexionar de cómo le preguntaría que hacía esa pregunta. Posiblemente él le preguntó de una manera muy fría. A lo mejor invalidó lo que ella sentía. A lo mejor le hizo una cara de disgusto cuando la vio llegar. Y podemos aprender también que es tan importante saber con quién o cómo o a quién le vamos a abrir nuestro corazón. Esta mujer se cerró totalmente. Como decía, no hay una explicación tal cual, pero yo puedo ponerme en los pies de esa mujer y si a mí me reciben de esa manera, posiblemente también me hubiera cerrado. Por eso cuando tenemos una situación difícil, tenemos que saber y tenemos que tener mucha sabiduría en saber a quién acudir. Porque no todos están listos para darte una respuesta a tu necesidad. No todos saben cómo actuar en medio de alguna situación difícil, de cómo responderte, de cómo tratarte. A veces inclusive nosotros como cuerpo de Dios nos falta esa empatía, el ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo, que tiene dolor. Y cuando Eliseo ve eso de parte de la mujer, que ella se cierra, le dice, permítele que venga, o sea, que se acerque. Y ella lo primero que hace es arrojarse a sus pies. Se tira a los pies de Eliseo y empieza a llorar, empieza a desahogarse, a gritar, a decirle lo que estaba pasando. Y el criado, este personaje que estamos hablando de él un poquito, quiere detenerla y decirle, apartarla del profeta. Pero Eliseo le dice, no, déjala. Esta mujer viene cargada, viene triste, viene llena de amargura. No sé qué está pasando porque el Señor no me lo ha dicho, pero permite que ella esté aquí. Eliseo siente el dolor de esta mujer. Eliseo la acompaña en su dolor, la escucha, le permite llorar. Y esa es una lección para nosotros también, iglesia. Así como Eliseo acompañó a esta mujer, nuestra tarea como cristianos también es acompañar al que llora, al que le duele, al que está inconsolable, al que está vulnerable. Esa es
gran lección que nos deja Eliseo para nosotros. Y vemos pues que esta mujer en medio de su crisis le cuenta qué está pasando, le externa su dolor, le externa lo que ella está viviendo y le pide que por favor haga algo. Y lo primero que Eliseo hace es darle órdenes al criado y decirle: ¿sabes qué? Toma esta vara, pónsela en la frente al niño y va a resucitar. Pero esta mujer se aferra y le dice: no, yo no me voy a ir de aquí si tú no me acompañas. Si tú no vas conmigo, yo no me voy. Aquí podemos ver determinación, persistencia. No se dio por vencida, no se conformó, sino todo lo contrario. Ella dijo: me quedo aquí hasta que mi milagro suceda. ¿Cuántas veces le hemos dicho hacia el Señor: me quedo aquí? O cuántas veces también nos hemos conformado, hemos enterrado esas oraciones de salvación por nuestro esposo, salvación por nuestros hijos, a lo mejor sanidad a nuestro cuerpo, como decía, los proyectos que dejamos tirados porque a lo mejor no creímos en nosotros mismos, situaciones diversas que hemos soltado y las hemos enterrado para que no nos duela, para que a lo mejor no esté ahí ese pensamiento continuo. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, iglesia? Esta mujer nos deja una gran lección de determinación y de persistencia, de no dejarse, de no rendirse. Y vemos cómo Eliseo termina acompañándola. Se van juntos. Se adelanta el criado Giezi y le dice, pues va y hace lo que le pidió Eliseo, pero no sucede nada. Entonces, como él había llegado antes que ellos, se devuelve a medio camino y les dice: no pasó nada. Y Eliseo y esta mujer pues continúan su viaje, llegan con el niño y dice la palabra que Eliseo sube a la habitación, le pone sus manos sobre las manos del niño que estaba acostado en la cama, le pone sus ojos sobre sus ojos y el niño empieza otra vez a reaccionar. El niño empieza a cobrar vida. Y qué bonito, imagínense, él estaba solo en esa habitación, la mamá estaba en otro lugar, no especifica dónde, pero el niño destornuda 7 veces y ahí todos empiezan a darse cuenta de que algo había sucedido en esa habitación. La persistencia en las acciones de esta mujer de Sunam fueron el resultado de la restauración de la vida de su hijo. La persistencia, iglesia. Si ella no hubiera persistido, si ella no hubiera continuado, si no se hubiera dejado a lo mejor llevar por el momento, no hubiera resucitado su hijo. Ella no intentó tomar el control, sino que confió completamente en que Dios podía sanar a su hijo, que podía resucitarlo porque el niño ya había muerto. Ella, en medio de toda su situación, aprendió a confiar en Dios. Tuvo fe y por medio de esa fe recibió la sanidad de su pequeño. El Señor había preparado toda esta historia para que ella pudiera conocer
la bondad y el poder de Dios. Tú te pudieras estar preguntando, pero a mí esta tragedia, esta situación, este problema me hirió, me lastimó, no sucedió lo que yo quería, pero te aseguro que en medio de tu proceso tú puedes y pudiste conocer la bondad y el poder de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Dios probó su fe y su confianza, y esta mujer salió victoriosa. Iglesia, la historia de esta mujer de Sunam también es nuestra historia. Posiblemente no en el mismo contexto, no con la misma situación, pero tu proceso también tiene un nombre. Ponle el nombre a tu proceso, a eso que estás viviendo en ese momento. Enfermedad, a lo mejor divorcio, depresión, falta de fe, como dije hace ratito, una enfermedad de años con la que ya te acostumbraste a vivir, en la que ya te rendiste. Las oraciones que hacías por tus hijos que aún no han conocido al Señor, por tu esposo. Tu proceso tiene un nombre, y Dios anhela que así como esta mujer fue persistente en sus acciones, nosotros también podamos hacerlo. Que en medio de nuestro proceso podamos confiar en el Señor. Confiar aún más, porque puedes estarte diciendo a lo mejor, es que yo ya confío en el Señor. Yo ya oré mucho. Yo ya esperé mucho. Pero Él quiere que confíes a otro nivel, que tu fe aumente aún más y que tú recibas ese milagro que necesitas en tu vida, esa respuesta a esa oración que habías estado haciendo. Persiste, iglesia, en tu proceso. No te sueltes de Dios. Aférrate a Él y no te conformes. Confía, porque Él lo hará. Él lo va a hacer. No en nuestros tiempos, sino en sus tiempos. Y yo recuerdo a un pastor que decía que todos tenemos cicatrices. Todos. No hay nadie que pueda decir yo no tengo una cicatriz de algún proceso que viví. Cada quien la conoce, esa cicatriz, y la tenemos por algún motivo, por alguna razón. Y esa cicatriz, iglesia, es el recordatorio del poder de Dios en nuestra vida, de lo que Él puede hacer en nosotros. Cuando tú voltees hacia atrás y voltees a ver esa cicatriz, vas a poder recordar lo que Dios ya hizo en el pasado, y te va a recordar también que Él está en tu presente y que así como estuvo, lo va a seguir estando, te va a seguir ayudando, va a estar en tu proceso. Solo confía, solo persiste. Creo que una debilidad humana en general es la persistencia. No sé de estadística, pero la mayoría del tiempo nos quedamos a medias. La mayoría del tiempo tiramos la toalla. Y en esta mañana, bueno, ya tarde, si algo nos puede llevar a reflexionar esta mujer de Sunam, es que
no te des por vencido. Persiste, continúa, sigue orando, sigue confiando. Aunque vengan procesos más difíciles de lo que podemos imaginar, no te sueltes de su mano. Yo conozco a personas que son un referente para mí, porque digo, si el dolor de perder a un hijo es lo más doloroso en el mundo, y ellas continuaron con la fe, le aman al Señor y le sirven, ¿cómo no le vamos a poder servir nosotras? ¿O cómo no le vamos a poder servir incondicionalmente a Dios? Ustedes saben quién son. Y bueno, la invitación en esta mañana, iglesia, es que te agarres más fuerte del Señor, más fuerte, ores más tiempo, que tu fe aumente más en esta mañana. Que tú digas, si esta mujer, teniéndolo todo, le creyó al Señor, yo también le voy a creer. Y esta frase me encantó, que dice: la misericordia y el poder de Dios está más allá de las expectativas humanas. No tienes idea de cómo el Señor lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. No tienes idea de cuándo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Porque no está en nuestras fuerzas, porque no es en nuestros tiempos, sino en los suyos. Y yo creo que esta es una gran lección, no solo para las mamás, porque estamos hablando de una mamá, de una historia de una mamá y un hijo. Pero esta historia es para todos, para cada uno de los que están aquí. Y si te pudieras quedar con algo de todo lo que dije, porque a lo mejor te revolví un poquito en la historia, quiero que te quedes con esto en tu mente. Sembrar en el reino es garantía. Honrar a tus pastores, a tus líderes, es una bendición, porque así dice la Biblia: honra y recibes honra. Él, iglesia, jamás se queda con nada. Dios jamás te va a quitar. Dios te da a manos llenas. Persiste en la oración. No permitas que la frialdad o la rutina en la que estás envuelto hagan que te olvides de los sueños y de los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón. Creo que ese es un gran reto, porque en la vida en la que estamos inmersos nos lleva a pensar trabajo, casa, hijos, escuela, no sé, ¿cuál es tu rutina? Te envuelves tanto que te olvidas de eso que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios quiere que persistas, porque Dios sabe que Él lo puede hacer. Actúa en fe en medio de tus crisis. Que tu respuesta en tu crisis sea actuar con fe. Que tu respuesta en medio de tu dolor sea actuar en fe. Que tu respuesta en medio de la escasez sea actuar con fe. Que tu respuesta en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, sea actuar con fe, así como lo hizo esta mujer. Iglesia, tu fe
determina tus acciones. Haz un conteo de cuáles son las acciones que he venido haciendo. Y ahí vas a poder ver qué tanta fe hay también en tu corazón. Y el reto no es juzgar ni ver quién tiene más fe o no, sino que nos lleve a reflexionar, a persistir, a no darnos por vencidos, a actuar en fe. Y bueno, ser como esa mujer que honraba a sus líderes, que tenía ese discernimiento espiritual para saber dónde estaba la presencia de Dios.